Buenos días, queridos amigos, estimados hermanos. Queremos darles una bienvenida esta mañana de sábado, en este momento, en este espacio que hemos apartado, como siempre, y le agradecemos al Señor la oportunidad de volver a estar en este momento donde estudiamos su palabra, donde estamos estudiando el mensaje de los tres ángeles, y hoy vamos a continuar con un tópico nuevo: la señal sempiterna de Dios. Ya estudiamos el sello de Dios, pero vamos a seguir hablando acerca del sello de Dios, algunas situaciones importantes que tenemos que destacar para que quede absolutamente todo claro. Así que les extendemos a todos una cordial bienvenida, les deseamos un feliz sábado, que puedan disfrutar de la compañía, de la presencia de Dios, de la manifestación a través de su Espíritu Santo en la vida de cada uno de ustedes, y que pueda ser de gran bendición este sábado. Así que les invito para que inclinemos el rostro, vamos a ir al Señor en oración, vamos a ponernos en sus manos para abrir su palabra. Cariñoso Padre que moras en el cielo, santificado sea tu nombre. Te agradecemos infinitamente, Señor, te agradecemos profundamente, estamos totalmente agradecidos contigo porque tú nos permites la vida, nos permites la salud, tú obras, te manifiestas en nuestra vida, Señor. Sin ti realmente no somos nada, pero te agradecemos porque te manifiestes en nuestra vida y permitas que tus bendiciones, tu dirección, tu protección pueda ser con cada uno de nosotros. En esta mañana nos ponemos en tus manos para que tú puedas obrar poderosamente a través de tu Espíritu Santo por medio del mensaje que tienes para nosotros. Permite, Señor, que pueda ser de gran bendición y que no solamente, Señor, nosotros lo podamos recibir, sino que también lo podamos compartir. Te ponemos en tus manos las necesidades, las peticiones a los enfermos, Señor, de nuestros hermanos y de aquellos que no son de la iglesia también. Te rogamos, Señor, que tú tomes todas estas situaciones en tus manos y te puedas manifestar poderosamente. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Vamos a empezar o a continuar con el mensaje, el estudio del mensaje de los tres ángeles, y en esta mañana específicamente vamos a estudiar la señal sempiterna de Dios. Desde muy temprano en la historia de la iglesia adventista del séptimo día, es decir, nosotros, se ha enseñado que el sello de Dios es el sábado. Y hasta donde sepamos, hasta donde tenemos conocimiento, información, la primera persona en descubrir la verdad del sábado fue el capitán Joseph Bates, o José Bates, como mayormente lo conocen nuestros hermanos, quien en el año 1846 escribió un pequeño librito titulado El séptimo día, sábado, una señal perpetua. Así lo escribía nuestro hermano, el capitán José Bates, en aquel entonces. Ahora, con el transcurso del tiempo, la inspiración llegó a compartir el concepto del capitán Bates, y sin titubear ella escribió en repetidas ocasiones que el sábado era el sello de Dios. Note las siguientes declaraciones. El sábado fue colocado en el decálogo como el sello del Dios vivo, identificando así al dador de la ley y dando a conocer su derecho a gobernar. Es una señal entre Dios y su pueblo y una prueba de la lealtad del pueblo para con él. Es decir, la declaración es bastante clara. El cuarto mandamiento es, entre todos los 10, el único que contiene tanto el nombre como el título del legislador. Eso es lo que le da contundencia a la ley de Dios, al cuarto mandamiento, al sello. Repito, el cuarto mandamiento es, entre todos los 10, el único que contiene tanto el nombre como el título del legislador. Es el único que establece por autoridad a quien se dio la ley. Perdón, de quién se dio la ley. Es decir, la ley de Dios, los 10 mandamientos, categóricamente está expresado que viene de nuestro Señor. Así contiene el sello de Dios, puesto que en su ley, puesto en su ley
como prueba de su autoridad y de su vigencia. Entonces, repito esta última expresión. Es el único que establece por autoridad de quien se dio la ley. Así, contiene el sello de Dios, puesto en su ley como prueba de su autoridad y de su vigencia. Siempre estará vigente. El sábado del cuarto mandamiento es el sello del Dios vivo. Identifica a Dios como el creador. Por eso dice, presenta el nombre y el título del legislador. Identifica a Dios como el creador y es la señal de su justa autoridad sobre todos los seres creados. El Señor tiene autoridad sobre nosotros porque Él es nuestro creador. Ya decíamos anteriormente, nada que no sea creador no tiene derecho a ser adorado. Al único que tenemos que adorar es a nuestro creador, a Dios, al único Dios verdadero. ¿Por qué? Porque Él es el creador. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, dice el cuarto mandamiento, y el séptimo descansó. Por eso debemos adorarlo, por eso debemos reconocerlo como creador. Y decía yo la vez pasada, si usted que no es adventista, que no guarda el sábado, que guarda el domingo, que no tiene nada, ya lo analizamos teológicamente, bíblicamente, ya lo analizamos. Entonces, ¿por qué? Si usted reconoce a Dios como creador y no está guardando el sábado, entonces usted tiene que detenerse y analizar bien su situación, porque cuando estamos reconociendo al único Dios verdadero, al creador de los cielos y de la tierra, al creador de todo el universo, entonces nosotros tendríamos que estarlo adorando y tendríamos en sábado y tendríamos que estar guardando el sábado. El sábado del cuarto mandamiento es el sello del Dios vivo. Identifica a Dios como el creador y es la señal de su justa autoridad sobre todos los seres creados. La señal o el sello de Dios es la observancia del séptimo día sábado. Aquí retomo lo que decíamos la vez pasada, platicando con algunos amigos católicos. Entonces me preguntan, bueno, ¿dónde viene la ley? La ley viene en Éxodo 20 y en Deuteronomio capítulo 5, precisamente. Por eso Deuteronomio significa repetición de la ley. Ahora, van a encontrar ustedes en la mayoría de las Biblias, en la mayoría de las traducciones bíblicas, van a encontrar que dice séptimo día, no dice sábado. Las que más clara presentan la traducción son las Biblias de traductores católicos. Eso sí dicen sábado, porque la original, los escritos originales dice sábado, pero cuando ustedes leen ahí séptimo día o día de reposo, se está refiriendo al sábado. Así que la señal o el sello de Dios es la observancia del séptimo día, que es el sábado. Ahora, debemos de tener cuidado también porque en las tabletas, en los dispositivos móviles, el calendario viene alterado y algunos calendarios también físicos de papel vienen alterados. Ponen a lunes como el primer día de la semana, pero el primer día de la semana no es el lunes, es el domingo. ¿Y por qué ponen el primer día por qué ponen el lunes como el primer día de la semana? Bueno, lo ponen para que finalmente el séptimo día caiga en domingo, pero el séptimo día es el sábado, es el día de reposo. El domingo significa día del sol y es un nombre pagano que fue puesto por Constantino y fue adoptado por el sistema católico. Y no solamente fue adoptado por el sistema católico, sino también nuestros hermanos protestantes que guardan el domingo también están siguiendo los mismos pasos de la madre Babilonia. Acuérdense que la madre, dice Apocalipsis, Babilonia tiene, la madre, la gran ramera, tiene hijas y sus hijas son todas las iglesias protestantes que están siguiendo sus pasos en dos aspectos importantes que menciona la Biblia. En el asunto de la inmortalidad del alma, ellos creen que el alma es inmortal y creen que cuando alguien se muere se va al cielo o se va al infierno o se va al purgatorio o se va al limbo si es un niño, en fin.
Entonces, nada de eso enseña la Biblia, y nuestros hermanos protestantes también aceptan eso. Y el otro aspecto es el domingo. La mayoría de las iglesias protestantes están guardando el domingo, siguiendo los pasos de Babilonia. El sistema papal representado, simbolizado por Babilonia, están siguiendo las hijas. Ahí léanlo bien en Apocalipsis. En algún momento vamos a hablar, vamos a predicar sobre esto para que les quede bien claro lo que la Biblia dice respecto a esta situación, y hay que tomarlo muy en serio. Esto no es juego, esto es cosa de vida o muerte. Entonces, repito, la señal o el sello de Dios es la observancia del séptimo día, sábado, que es el monumento conmemorativo de su obra de creación. Es tan sencillo. Entonces, cuando llega el sábado, cuando usted está pensando en el sábado, es como si estuviera pensando en un monumento ahí que está dedicado a la creación, que está dedicado a recordar al Creador, a recordar a la creación, al Creador de todo lo que existe. Es tan sencillo. Por eso yo siempre he dicho, y con todo respeto lo digo, no porque nosotros querramos estar predicando, atacando a los fieles católicos, no. A ellos los amamos, deseamos que lleguen al conocimiento de la verdad. Nosotros estamos predicando lo que la Biblia enseña respecto al sistema, a la organización, a la administración de la iglesia donde ellos están, que con todo respeto, repito, es Babilonia. Pero les voy a decir algo importante. Cuando se esté predicando el fuerte pregón, la gran mayoría de fieles que están ahí en Babilonia habrán de salir y habrán de formar parte del remanente que se habrá de encontrar con el Señor. Por eso no nos cansamos de predicar y de insistir y de decirles con todo respeto que estamos predicándoles por amor y no estamos atacando a nadie. Estamos solamente transmitiendo lo que el Señor nos ha dejado. Entonces es importante que tomemos en cuenta esto. Por eso repito, la señal o el sello de Dios es la observancia del séptimo día, sábado, que es el monumento conmemorativo de su obra de creación. Se debe proclamar la verdad en cuanto al sábado del Señor. Se debe demostrar que el séptimo día es el sello del Dios vivo. Debemos predicar, no debemos de cansar de predicar este mensaje. Aunque la gente nos diga que nosotros somos legalistas, aunque la gente nos diga que ya la ley quedó clavada en la cruz, les tenemos que enseñar y mostrar que eso no es cierto. Aunque la gente diga, no, es que el Señor ya lo hizo todo y yo no tengo que hacer absolutamente nada. No, nada de eso. No importa lo que la gente diga, lo importante es lo que nosotros enseñemos a través de lo que la Santa Biblia dice. Por lo tanto, todo eso que dicen que la ley quedó clavada en la cruz, no es cierto. Ahí se confunden nuestros hermanitos cuando dicen que la ley quedó clavada en la cruz, cuando ellos están diciendo que la ley quedó clavada en la cruz, sin pensarlo, se están refiriendo a la ley ceremonial, pero ni la ley ceremonial quedó clavada en la cruz. La ley ceremonial no quedó abolida en la cruz, ni la ley moral, los 10 mandamientos, ninguna de las dos leyes quedó ni clavada ni abolida en la cruz. La ley ceremonial alcanzó cumplimiento cuando el Señor Jesús murió en la cruz del Calvario, y una vez que alcanzó cumplimiento en la cruz del Calvario, esa ley, escuchen bien, esa ley deja de tener vigencia. Ya no la vamos a guardar. Ya los judíos ni los judíos literales, ni nosotros como judíos espirituales tenemos que estar guardando esa ley, porque ya el tipo se encontró con el antitipo, es decir, el corderito que señalaba, que sacrificaban los sacerdotes o el pecador cuando iba al santuario. Entonces, y se hacía el sacrificio de expiación de pecados. Entonces, ese es el tipo. Y cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, que es el antitipo, el tipo y el antitipo se encuentran, y entonces ya no alcanza vigencia, ya no tiene vigencia, ya esa ley hasta ahí llegó.
pero no fue ni clavada en la cruz, ni tampoco fue abolida, alcanzó cumplimiento. Grábese bien eso para que podamos hablar el mismo idioma que la Biblia está hablando. No es lo que yo digo, no es lo que dice la Iglesia Adventista, es lo que dice la Biblia. Ahora, los 10 mandamientos, la ley moral, esa es eterna, porque la ley moral nos señala a nosotros el pecado. Pues si la ley moral entonces se pudiera abolir, se pudiera quitar, se le pudiera quitar su vigencia, pues entonces Jesús no hubiera necesitado morir. Pero la ley exige justicia, y cuando Jesús muere, alcanza cumplimiento también la justicia de los 10 mandamientos que pedía la muerte del pecador. Y entonces, al morir Jesús, está cumpliendo esa justicia que la ley de Dios, la ley moral, los 10 mandamientos pide. Pero a diferencia de la ley ritual, de la ley ceremonial, de la ley mosaica, como usted quiera llamarle, la ley de los sacrificios, como usted quiera llamarle, a diferencia, los 10 mandamientos siguen vigentes. La ley ceremonial ya no sigue vigente. Los 10 mandamientos seguirán vigentes por toda la eternidad porque reflejan el carácter. Se me fue ahorita la palabra, pero es una copia exacta de el carácter de Dios, y por lo tanto, si Dios es eterno, pues su ley también es eterna. ¿Por qué? Porque la ley de Dios refleja el carácter de Dios. ¿Y cuál es el carácter de Dios? El carácter de Dios es amor, y siempre tenemos que estarnos conduciendo por amor. Cuando guardamos los primeros 4 mandamientos, le estamos expresando amor a Dios. Cuando guardamos los 6 restantes mandamientos, le estamos expresando amor a nuestro semejante, amor a nuestro prójimo. Pero el talón de Aquiles, el caballito de batalla de la gran mayoría, dígase, sea quien sea, es el 4º mandamiento, el que nos dice, nos ordena que debemos recordar y adorar al Creador en el sábado. Ellos dicen, no, es que eso solamente fue dado a los judíos. Es que eso solamente es para los judíos. Bueno, si usted no es parte de la creación, entonces no tiene la obligación de adorar al Señor en sábado. Pero si usted es parte de la creación, si usted ha sido creado, cuando usted ve el sábado, cuando usted está viviendo el sábado, cuando usted llega al sábado, entonces usted tiene que adorar al Creador, al único Dios verdadero, porque usted es parte de la creación. Tiene que darle honra y gloria, porque usted es parte de la creación. Y si es parte de la creación, entonces también usted tiene que darle gloria, honra y agradecimiento al Creador, porque además de ser su Creador, es su Redentor, porque Cristo Jesús derramó su sangre por cada uno de nosotros, y cuando le aceptamos esa sangre a través del ministerio en el santuario celestial que el Señor está ejerciendo en estos momentos, se hace efectiva para nuestra salvación. Pero no todo termina ahí. Es que nosotros debemos reconocer al Creador, debemos reconocer a nuestro Redentor, y debemos reconocer que nuestro Dios es nuestro sustentador. Ni usted ni yo podemos vivir ni un segundo, escuche bien, ni un segundo podemos vivir sin la bendición de Dios. Así que nosotros dependemos totalmente de Dios. El Señor es nuestro Creador, nuestro Redentor y nuestro sustentador. Ahora, al afirmar que el sábado es el sello de Dios, la inspiración, escuchen bien lo que voy a decir, escuchen bien y pongan mucha atención a lo que vamos a ir analizando de aquí en adelante. Al afirmar que el sábado es el sello de Dios, la inspiración, escuche bien, parece contradecir el testimonio bíblico. Estoy hablando del espíritu de profecía. Pareciera que contradice el testimonio bíblico, pues la Biblia afirma, y ahorita lo vamos a leer con toda claridad, de manera literal, pero vamos a ver que no existe ninguna contradicción. Voy a repetir, al afirmar que el sábado es el sello de Dios, la inspiración
es decir, nuestra hermana a través del espíritu de profecía, parece contradecir el testimonio bíblico, pues la Biblia afirma que el sello de Dios es el Espíritu Santo. Y ahorita lo vamos a ver. La Biblia dice claramente que el sello de Dios es la obra, escuche bien la palabra que voy a usar, interna del Espíritu Santo. Voy a repetir. La Biblia dice claramente que el sello de Dios es la obra interna, por dentro, por dentro del Espíritu Santo, la obra que hace el Espíritu Santo en nosotros por dentro. Escuche bien ahora, Efesios capítulo 1, versos 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Pero ¿qué obra está haciendo el Espíritu Santo? Está haciendo una obra interna. Está trabajando de adentro para afuera, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Ahora noten lo que dice Efesios capítulo 4, verso 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Sellados. Pero ¿qué obra está haciendo el Espíritu Santo? El sello del Espíritu Santo es una obra interna. Está trabajando en nosotros de manera interna, porque noten que la misma inspiración dice que todo se vive aquí adentro. Todo se vive aquí adentro. En nuestro pensamiento, en nuestra alma. Esta es la alma. Es decir, nosotros no tenemos tres elementos. Solamente en nuestra constitución, solamente tenemos dos elementos, el polvo y el soplo de vida. Cuando esos dos elementos se unen, entonces da como resultado un ser viviente o un alma viviente. El alma es la psique, la capacidad de pensar, de razonar. Cuando estamos vivos, por eso Manuel Kant dijo, pienso y luego existo. Por supuesto, claro que sí. Pero si usted ya está muerto, no va a pensar. Los muertos nada saben. Cuando se separan esos dos elementos, ya no hay alma. Es decir, nosotros no tenemos tres elementos. No es que tengamos alma como un tercer elemento. No, somos alma. Al unirse esos dos elementos nos convertimos en un alma viviente, en un ser pensante, la psique, razonamos, pensamos. Y eso es una evidencia de que estamos vivos. Cuando se separan, entonces esos dos elementos, el polvo y el soplo de vida, el polvo vuelve a la tierra, polvo eres y al polvo regresarás, y el soplo vuelve al único que tiene vida eterna y que puede compartirla, que es nuestro Dios. Entonces, ¿el alma dónde queda? Pues ya no existe. No es que el alma ande por ahí etérea volando y buscando un refugio. No, ya no existe. Al separarse esos dos elementos, polvo y espíritu, deja de existir el alma. Cuando se unen esos dos elementos, da como resultado un alma viviente, un ser pensante, la psique. Muy bien, ya me salí un poquito, pero es necesario. Son de las cosas que yo no me aguanto a no enseñar, a no decir, a no enfatizar. Entonces, fíjense bien, Segunda de Corintios, capítulo 1, versos 21 y 22, y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Ahí está el Señor entonces a través de su palabra mencionando que el sello del cristiano es el Espíritu Santo. Y sin embargo, la inspiración dice que el sello es el sábado. ¿Hay contradicción? No, no hay contradicción. Ya dijimos, porque el Espíritu Santo está haciendo una obra interna. Ahorita vamos a ver, ahorita vamos a seguir viendo. Ahora,
¿cómo resolvemos este aparente conflicto? Que yo ya di la mitad de la respuesta. ¿Cómo resolvemos? Porque no me puedo aguantar. ¿Cómo resolvemos este aparente conflicto entre la inspiración? ¿Será que en verdad hay una contradicción entre la inspiración y la Biblia? ¿Entre el espíritu de profecía y la Biblia? Respecto al sello de Dios, en realidad no hay ninguna contradicción. Escuche bien. La inspiración y la Biblia están describiendo dos diferentes dimensiones de la misma realidad, del sello, pero son dos diferentes dimensiones que están describiendo cada una por su lado. La inspiración, el espíritu de profecía por un lado y la palabra de Dios, la Biblia por el otro lado. La Biblia describe la obra interna e invisible del Espíritu Santo. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, el viento sopla de donde quiere, mas no sabes ni a dónde va ni a dónde viene. Entonces, la obra del Espíritu Santo es así, silenciosa, interna, trabaja de adentro para afuera. Ahora, sigue diciendo, no te vienes. Seguimos aquí con esta explicación. Repito, la inspiración y la Biblia presentan dos diferentes dimensiones de la misma realidad, que es el sello de lo que estamos hablando. La Biblia describe a través del Espíritu Santo la obra interna e invisible, y la inspiración describe la manifestación visible y externa de esa obra. Por así decirlo, son dos caras de una misma moneda. Vamos a ver un ejemplo para poder ejemplificar esta situación. Vamos a ilustrar la relación que existe entre la obra interna del Espíritu Santo y la observancia externa del sábado con el rito de la circuncisión. Génesis capítulo 17, verso 10, ahí el Señor, nuestro Dios, le ordenó explícitamente a Israel que practicara el acto externo de la circuncisión. Note bien, el acto externo de la circuncisión. Este es un pacto. Perdón, este es mi pacto, dice el verso 10 del Génesis 17. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Ese es el pacto que el Señor estaba haciendo como una manifestación externa, visible, para que el Señor pudiera ver. Esto lo digo metafóricamente porque el Señor todo lo ve, todo lo sabe, pero para que el pueblo estuviera acorde al pacto, pero este era un acto externo. Génesis capítulo 17, verso 14, esta señal externa era de suprema importancia. Note lo que dice el verso. Y el varón incircunciso, es decir, el que no estaba circuncidado o el que no se había circuncidado, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Iba a ser desechado, iba a ser sacado, así como fueron sacados Adán y Eva del jardín del Edén cuando pecaron. Ahora, Éxodo capítulo 4, versos 24 al 26, ahí encontramos que Dios amenazó de muerte a Moisés por no haber circuncidado a su hijo. La circuncisión, hermanos, amigos, conlleva un significado mucho más profundo. Noten bien, aquí vamos ya cambiando de panorama. Estábamos enfatizando el asunto externo como una señal externa. Pero la circuncisión conlleva un significado mucho más profundo que el acto externo de quitar el prepucio de la carne. Hallamos este significado más profundo en la experiencia de Abraham. Escuche bien, Génesis capítulo 15 y verso 6.
Aquí en este pasaje, cuando se presenta, tenía 84 años Abraham. Dios le prometió a Abraham un hijo de sus propios lomos, es decir, un hijo procreado, engendrado por él. La Biblia nos dice en cuanto a Abraham en esa ocasión: y creyó a Jehová, escuchen bien, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Note bien, no pierda de vista este pasaje bíblico. Voy a repetir, en Génesis 15:6. Aquí Abraham tenía 84 años y Dios le promete a Abraham un hijo que él mismo va a engendrar. Y la Biblia nos dice en cuanto a Abraham, en esta ocasión, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Ahora, Génesis capítulo 17, verso 24, nos dice, escuchen bien, porque ya analizamos el asunto externo de la circuncisión. Ahora nos vamos profundizando en el asunto interno. Escuche bien, Génesis capítulo 17, verso 24, nos dice que unos 15 años, fíjense bien, después de ser justificado por la fe, Dios le ordenó a Abraham que se circuncidara. Para este tiempo Abraham ya tenía 99 años. Abraham, pregunto, Abraham, cuando recibe la promesa de que iba a engendrar un hijo, ¿estaba circuncidado? No estaba circuncidado. Y sin embargo, la Biblia dice ahí en Génesis 15:6, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Esto significa que Abraham había sido justificado 15 años antes sin haber estado circuncidado. Ahora, la pregunta clave es siguiente: ¿salvó o justificó, fíjense bien, el acto externo de la circuncisión a Abraham? El apóstol Pablo respondió esta pregunta con contundencia. Noten lo que dice. En los días del apóstol Pablo, los judíos, escuchen bien, ahorita vamos a leer el pasaje. En los días del apóstol Pablo, escuchen los prejuicios tremendos que tuvo que enfrentar el apóstol Pablo. Ellos eran una piedra de tropiezo para los gentiles, vaya. Y el apóstol Pablo tenía que andar componiendo y recomponiendo todo. Noten bien, en los días del apóstol Pablo, los judíos creían que la circuncisión era un acto salvífico, como algunos adventistas hoy tal vez creerán que porque son de la iglesia adventista ya tienen la salvación ganada. No. No solamente miembros de la iglesia adventista se van a salvar. En otras denominaciones también habrá salvos, siempre y cuando no les llegue el verdadero mensaje y lo rechacen. Pero si ellos mueren ahí creyendo y siendo fieles al Señor, entonces el Señor les habrá de dar la salvación. Pero la salvación no tiene etiqueta de alguna denominación. La etiqueta de salvación está en Cristo Jesús. Pero claro, si usted está escuchando el mensaje verdadero, si usted está escuchando la verdad y la rechaza, entonces quiero decirle con toda sinceridad, con todo respeto y con toda dignidad, que usted no va a ser salvo, porque está rechazando la verdad. Es la misma situación de los judíos. Rechazaron a Cristo Jesús, que el único que les podía dar vida. La mayoría de las personas, de los cristianos y de los hermanos adventistas, se saben de memoria San Juan 5:39 y dicen, se lo saben de memoria. La traducción ahí no es correcta. En realidad, el pasaje debería decir, y ustedes que estudian las escrituras, que escudriñan las escrituras, se están dando cuenta que ellas dan testimonio de mí. Y pueden obtener, y les están diciendo que a través de mí pueden tener vida. Pero la mayoría de los hermanos, de los cristianos,
no conoce, no toma en cuenta el verso 40. Y el verso 40 dice, y Jesús les dijo a los dirigentes judíos que lo estaban atacando y rechazando, en mí pueden tener vida. Y entonces en el versículo 39, las escrituras dan testimonio de que en mí pueden tener la vida que están buscando, la vida eterna, se está refiriendo el Señor. Y el verso 40 dice, y no queréis venir a mí para tener vida. Es decir, están rechazando la verdad, están rechazando a Cristo Jesús. Bueno, ahora sigamos aquí con este asunto. Entonces decíamos, en los días del apóstol Pablo, los judíos creían que la circuncisión era un acto salvífico. Se consideraba que el mero acto externo, escuche bien, externo, garantizaba la salvación y un lugar entre el pueblo escogido de Dios. Pero ahora escuchen, Abraham fue justificado por la fe 15 años antes de ser circuncidado. Romanos capítulo 4, versos 9 y 10. Ahora, Romanos capítulo 4, 11 al 12, lo vamos a leer. La circuncisión era señal visible y externa de la justificación 15 años después de su circuncisión. Voy a leer Romanos capítulo 4, versos 11 y 12. Y recibió la circuncisión como señal, hablando de Abraham, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso. Aquí está bien claro. Aquí dice que Abraham, cuando recibió la promesa, no estaba circuncidado y entonces fue justificado y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia, de la fe que tuvo aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Así que Abraham fue justificado por la fe, no por la circuncisión, la señal de la circuncisión externa. Y el apóstol Pablo va a ir más profundo, noten. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo vuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Qué tremenda claridad de la escritura. A mí me maravilla la Biblia, porque es bien clara. La Biblia solita se va respondiendo. Abraham recibe la promesa de un hijo 15 años antes de ser circuncidado, cuando tenía 84 años. Y cuando tenía 99 años, el Señor, y cuando recibe esa promesa sin estar circuncidado, es justificado. No iba a ser justificado porque no tuviera la señal externa de la circuncisión. Fue justificado porque tuvo fe, porque creyó. Creer es obedecer, es actuar. Y entonces, cuando ya tenía 99 años, el Señor le dice, ahora te tienes que circuncidar. Pero Abraham ya había sido justificado. Entonces, no es el acto externo de la circuncisión lo que nos justifica, sino lo que justifica es la fe. Esta dimensión es más profunda de la circuncisión, la encontramos en el Antiguo Testamento. Note bien, y con esto vamos a ir terminando por ahora, pero quiero dejar bien claro esto. Fíjense bien, Deuteronomio, capítulo 30, verso 6, la circuncisión era señal externa, eso ya lo dijimos y lo enfatizamos, de una experiencia interna. No sé si me están captando. La circuncisión era una señal externa de una experiencia interna, que era lo que realmente contaba. La experiencia interna es lo que realmente contaba, porque usted pudiera estar circuncidado, pero haciendo lo que usted quisiera y no la voluntad de Dios. Escuche lo que dice el verso 6 de Deuteronomio 30.
y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón. Una señal, una experiencia externa. La circuncisión física era una señal externa, pero la circuncisión del Señor era interna. Dice, y circuncidará Jehová Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas, es decir, con todas tus facultades mentales. Acuérdense, dijimos que no somos alma, no tenemos un tercer elemento como alma, sino la alma significa vida también. Tiene muchos significados el concepto alma. Entonces, Deuteronomio capítulo 10, versos 16 y 17, la circuncisión era una señal externa de la obra interna del Espíritu Santo, lo que habíamos dicho hace un momento. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz, vuestra columna. Tenemos que doblegarnos. Filipenses 3:3, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Romanos capítulo 2, versos 28 y 29. Pues no es judío, escuchen bien, porque esto es bien importante, esto es bien importantísimo. Porque no es judío el que es exteriormente, ese que dice, yo soy de la descendencia, linaje directo y tengo la salvación ganada. No. Porque no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Así que, queridos amigos y hermanos, no existe ninguna contradicción entre la inspiración, entre el espíritu de profecía y la Biblia, sino que cuando la Biblia habla de que somos sellados, que el Espíritu Santo es el sello, y que somos sellados por el Espíritu Santo, está hablando de una obra interna a nuestro favor. Y entonces la obra del sello de Dios, como el sábado, es una manifestación externa. Ahora termino con esto y el próximo sábado seguimos con el asunto seguimos hablando de la circuncisión y el sábado. Déjenme terminar con esto. La circuncisión era una institución judía. Fue establecida después del pecado. Fue reemplazada por el bautismo. Colosenses capítulo 2, versos 11 y 12. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Escuchen bien ahora, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Entonces, hermanos, amigos, la Biblia es bastante clara. Según el mandato explícito de, eso ya lo vamos a manejar el próximo sábado, pero note bien, la circuncisión como tal, como señal externa, fue sustituida por el bautismo. Pero aquí lo importante, amigos y hermanos, es la obra interna que hace el Espíritu Santo, porque usted se puede bautizar, pero puede seguir viviendo en la mundanalidad, sigue viviendo en el pecado, internamente no ha sido convertido, no le ha permitido al Espíritu Santo obrar en su vida. Entonces eso no tiene ningún sentido. Muy bien, vamos a dejarlo hasta ahí.
Y el próximo sábado, si Dios permite, vamos a continuar. Agradecemos al Señor por este maravilloso mensaje. Ayúdenos a compartirlo, a impartirlo con las personas que lo necesitan, con nuestra iglesia adventista y con otros hermanos de otros credos. Durante la semana hemos estado orando, hemos estado pidiendo por nuestros hermanos, por las necesidades, por los enfermos, y así continuaremos. Lo repito y siempre lo voy a estar diciendo: un servidor no es nada, no es nadie, es un vil pecador como todos nosotros, y como dijera el apóstol Pablo, el primero de los pecadores, pero oramos unos por los otros y deseamos que el Señor nos escuche, como así lo hace siempre, y que obre a nuestro favor, y siempre la voluntad de Dios será de bendición. Nuestro sobrino Gerson dice: saludos, tío, feliz sábado. Gracias, hijo, igualmente, que disfruten el sábado maravillosamente con toda la familia por allá. Que Dios les bendiga grandemente. Vamos a invitarles a inclinar el rostro, vamos a orar. Querido y amante Padre que moras en los cielos, santificado sea tu nombre. Te agradecemos, Señor, la bendita oportunidad de escuchar tu palabra, de estudiar tu palabra, Señor, de ser dirigidos con el poder de tu Espíritu Santo. Te rogamos que nos sigas bendiciendo, Señor, en este sábado, nos sigas alentando y dirigiendo, nuestro Dios, para darte la honra y la gloria que solamente tú mereces, y que este mensaje, Señor, pueda cundir el mundo entero. El fuerte pregón, Señor, se llegue finalmente a alumbrar este mundo, como dice el Apocalipsis 18, Señor. Síguenos tomando en tus manos, bendice a nuestros hermanos que nos acompañaron, a Gerson con su familia por allá, la familia, Señor, que componemos, ayúdales, bendíceles y permíteles un hermoso sábado. Asimismo, Señor, permite que donde quiera que estemos adorando, podamos sentir la manifestación poderosa de tu Espíritu Santo. Lo rogamos, lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, que Dios les bendiga, que la pasen bonito y que sigamos disfrutando del sábado, pero que mantengamos una relación muy, muy íntima con nuestro Dios. Que el Señor les bendiga.